La orillica del Quijal. Entrevista a Juan García Serrano. ¡Acción! Bueno, vosotros diréis, estoy a vuestra disposición. Háblanos de la orillica del Quijal. El titular de la orillica del Quijal viene porque se utilizaban productos que se criaban en ese lugar de la huerta, ¿no? De los bancales, en los cornijales, en los costones, junto a las regaderas, junto a los brazales, junto a las acequias, en aquellos lugares donde no se labraba bien, donde no se cultivaba bien, y allí pues se plantaba, aprovechaba el huertano para plantar productos que no eran comerciales, que no eran tampoco de época, sino que estaban a lo largo del año. Esos productos podían ser perfectamente pues membrillas o membrillos, níspolas, granás, naranjas de grano de oro, en fin, unos productos que no eran comerciales desde siquiera, que sin embargo se guardaban para obsequiar puntualmente y degustar en momentos determinados. Son para regalos puntuales, para degustar ese producto que no es habitual. La víspera del Día de Todos Santos, el 31 de octubre, fueron un motivo de reunión de niños y adolescentes de la Huerta de Murcia, y nos encontrábamos ya de cara al oscurecer, pues íbamos a las casas de los familiares, de los vecinos, de los amigos, a pedir la orillica de Quijal, con un lema que era claro: o me das la orillica de Quijal, es decir, todos estos productos que hemos estado comentando antes, granadas, níspolas, dátiles, o te rompo el portal. Lógicamente el vecino, ante el temor de que aquellos niños le rompieran el portal, pues le daban su regalo, su recuerdo, iba máximo de casa en casa, ¿no? Igual estaba ahí guardado y se sigue guardando también hasta la Navidad y hasta que hiciera falta, mientras que aguantara, ¿no? Bueno, normalmente te daban un regalo, una prenda, antes de que le rompieras el portal, ¿no? Si no te daban nada, pues bueno, tampoco se rompían los portales, o sí, pero especialmente se aprovechaba alguna maceta que se mudaba de sitio. Sabías que esta señora tenía mucho interés en esa maceta porque las vecinas lo comentaban todo, y bueno, entonces tú, que oías de niño a tu madre, a tu abuela hablar del interés que tenía esta señora por aquella maceta, por aquella flor, pues tú ibas, no la rompías, pero sí se la mudabas de sitio y la preocupabas de dónde estaba, ¿no? Podemos hablar de la orillica del Quijal o el truco trato en la Huerta de Murcia, una costumbre que viene a rememorarnos el famoso Halloween tan en boga hoy día. Bueno, pues ya en la antigüedad en nuestra huerta se tenían estas costumbres, y sin haber comunicación entre los pueblos, porque la relación hoy día es muy cercana. Hoy sabemos lo que pasa en cualquier lugar del mundo al instante de producirse, antiguamente no, en esta época que estoy hablando yo, y antes mucho menos todavía. Sin embargo, las costumbres tenían un porqué, una finalidad, unos ritos religiosos y también unos cambios de época en la naturaleza, y ahí se producían estas situaciones de festividad, de celebración, de convivencia. Nos vamos a retrotraer al final de la década de los años 50 del siglo pasado, incluso en la década de los años 60, en aquella época los niños y adolescentes que teníamos pues 4, 6, 8, 10 años, nos juntábamos y hacíamos este juego, ¿no? ¿Por qué salíais a pedir la orillica del Quijal? No era estrictamente necesidad, era un rito que había que cumplir, porque además los mayores también lo esperaban, y como esperaban ya al anochecer, entre dos luces prácticamente oscuros, cuando los niños cortábamos las calabazas de la huerta, la hordábamos, le sacábamos la carne que llevaban por dentro, le hacíamos ojos, le hacíamos dientes, con cañas, con palillos, y poníamos dentro una luz que era pues prácticamente en aquellos momentos una mariposa de la que nuestras madres, nuestras abuelas encendían para la noche, la víspera de Todos Santos y el Día de Ánimas, ¿no? Ya luego pues se fue perdiendo pues con la evolución, como se han perdido tantas cosas, que hemos llegado a la modernidad, y todas estas costumbres tan arraigadas, tan nuestras, como muchos juegos que también se hacían en aquella época, pues se van perdiendo. De hecho se han perdido. Consecuencia, la evolución, lo que llamamos evolución, lo que llamamos progreso, pues lo que ha ido haciéndonos perder estas cosas que afortunadamente las peñas huertanas, las asociaciones costumbristas, los cronistas de los pueblos, pues van conservando y se van transmitiendo también, para que vosotros tengáis conocimiento de ello, para que lo vivéis también, o podéis vivirlo, practicarlo en primera persona. ¿Qué sitios de Murcia mantenían esa costumbre?
Era una costumbre muy arraigada en la huerta de Murcia. En otros municipios, en los campos, tenían otras costumbres similares y basadas en los mismos temas. Pero estamos hablando de lugares recónditos, de la huerta profunda de Murcia, que era la huerta de Murcia, una riqueza, una belleza impresionante, y hablamos de las diferentes pedanías y la huerta de Murcia en general. ¿La orillica del Quijal o la hebrica del Quijal? Cada una con un matiz distinto, ¿no? Por eso tú preguntabas antes si la orillica de Quijal o la hebrica de Quijal es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en cada lugar pues, hay un matiz para la misma cosa. Dame la orillica de Quijal o te rompo el portal. Y evidentemente, pues la gente que nos esperaba, que era generosa y sabían para qué guardaban aquellos productos en el culo del arca, pues nos lo daban. Nosotros con todo eso de casa en casa, y cuando ya habíamos hecho todo el recorrido, pues nos juntábamos, degustábamos, comíamos de aquello, y lo que sobraba, que solía sobrar porque la gente por lo general era generosa y nos daba en abundancia, y eran muchas las casas que visitábamos también, pues después de comer y degustarlo, pues nos lo repartíamos lo que quedaba. La orillica del Quijal es el truco o trato de la huerta. Pues por los años 1949, 50, 48, 49, 50, que era cuando yo tenía aproximadamente pues 7, 8, 9 años, entonces era costumbre por el mes de noviembre de salir a pedir, que le decíamos que pedíamos la hebrica del Quijal, productos de la huerta muy especiales porque no en todos sitios, en todos los huertos había, y sobre todo las níspolas, que eran aquel fruto tan áspero cuando no estaba macao. Yo recuerdo que los niños que habíamos por aquí, pues nos juntábamos para ir de sitio a sitio. Y la primera casa de la entrada de aquí, del Carril, o sea, el Carril se llama Los Galvez, pues Galvez, José Galvez era el dueño de toda esa parte, y yo recuerdo perfectamente que ya tenía unos capacicos en los que lo llenaba de níspolas, de panochas, de dátiles, en fin, de todas esas cosas que eran frutos de ese momento, y los tenía preparados, y cuando íbamos, pues nos daba a cada uno un puñado de cada una de esas cosas. Y en esta casa donde estamos, que tiene más de 150 años, pues también venían los chicos a pedir, y mi padre, yo lo recuerdo perfectamente, y lo recuerdo perfectamente porque entre esos chicos que venían a pedir, también venía yo, que venía en mi propia casa, pero como los demás, yo no iba a ir solo, iba con los amigos, entonces veníamos aquí, mi padre hacía lo mismo. Y casi los productos que daba eran los mismos, porque era la costumbre de aquello. Y bueno, y así íbamos. Y luego yo recuerdo que lo que es el maíz, hacíamos luego pues, las típicas palomitas, y me acuerdo que mi madre lo que hacía también era con azúcar, y las chafaban y tal, y era como una especie de turrón, con maíz y con azúcar. Bueno, y eso es lo que yo recuerdo de esa época y de hacerlo año tras año. Luego llegó un momento en que se desapareció esa costumbre, yo creo que porque la huerta empezó a perder ese sabor que tenía de antiguo y esa fidelidad a las tradiciones de ese tipo, que eran insignificantes pero importantes, porque toda la tradición, todo lo tradicional es importante, pero de alguna forma se fue extinguiendo y ya los niños, pues no, nosotros nos hicimos mayores
Las generaciones que venían posteriores ya eso no lo conocieron realmente. Y yo anoche le comentaba a mi hermana, una hermana que tengo mayor, y digo, ¿tú te acuerdas? Y dije, hombre, sí me acuerdo. O sea, ella se acordaba perfectamente, y tengo un hermano aquí que tiene ya, va a cumplir 90 años, que también, bueno, que él lo hizo en su época de niño, porque claro, cuando ya eran mayores esas cosas ya no se hacían, pero él lo hizo en su época de niño, y lo que ya no lo hicieron fueron sus hijos, como me pasa a mí. Ni mis hijos ni mis nietos han tenido ese tema. Yo lo que más recuerdo era hacerlo el mismo día de los santos, sí, por la tarde. Bueno, ¿y vosotros qué queréis? Nosotros venimos a pedir la brica del Quijar, así mismo, con esa frase. Aunque llevásemos una bolsica cada uno, pero luego nos juntábamos y lo abocábamos todo encima de la mesa y nos lo repartíamos. Para mí, los quijares que todavía se sigue esa palabra utilizando, son como los márgenes de una acequia o de un brazal. En este caso, si hablamos de la huerta, como estamos hablando, pues de los brazales que daban riego luego, por donde pasaba el agua, que daba riego a los huertos. Bueno, pues en esos quijales era donde nacían de forma así natural, pues los cerezos, los nispoleros y los membrillos. Bueno, pues eso era el quijar, y como lo que pedíamos era de ese tipo de fruta, pues por eso de ahí es de donde venía. ¿Qué pedimos vosotros? Nosotros pedimos algo del quijar, o sea, una hebrica, o para mí es la hebrica, que yo estoy seguro que se refiere a la orilla, ¿no? Pero lo que nosotros utilizábamos, la palabra que nosotros utilizábamos era la hebrica del quijar. Pues yo creo que por el hambre no era. En este caso era más un juego de los niños, que el hambre. Era una tradición que pasaba de abuelos a madre y de madre a hijo. Entonces a mí mi madre me decía, es la virica del Quijar. Virica, unos dicen virica, otros dicen varica, otros otra cosa. Porque como es una tradición que pasa de boca a oído, pues las palabras no se sabían exactamente cuáles eran, pero sí que la esencia era que tú ibas con una vara a casa del vecino más rico, ¿no? Porque tenían vacas, tenían muchas tierras, tenían de toda la clase de frutas y de frutos de esa época, y entonces tú ibas con la vara y decías, o me das la virica al Quijar o te rompo el polzar. Entonces en esa época que había pues boniato, maíz de palomitas, habían níspolas, habían dátiles, y entonces todo eso que tenía la señora, que ya sabía que los críos iban a ir allí, que era muy amable, la verdad, pues nos daba. Entonces veníamos nosotros tan contentos. La gente era muy amable, eran gente que tenía tierra y eran amables con los niños y nos daban siempre lo que pedíamos. Por este sitio vivíamos, éramos muchos primos y algún vecino. Entonces éramos todos de la misma pandilla, 4 o 5 personas, y que nuestra madre nos decía, ir a pedir la virica al Quijar. Entonces nosotros íbamos y lo hacíamos, porque nos lo contaban. No era algo que nos saliera a nosotros, sino que te tenían que contar en la fecha, ve a hacerlo. Y entonces nosotros pues íbamos y veníamos contentísimos. El día de Todos los Santos, nuestros padres nos mandaban a pedir la orillica del Quijar. El Quijal era una orilla que estaba en los quijeros de las acequias, y allí se plantaban pues cosas extraordinarias que no podían estar en los bancales. Sin embargo, todo lo que allí salía, pues como la orillica del Quijal y el quijero pertenecían a las acequias y se aprovechaban los terratenientes y cogían esos productos, pues nuestros padres nos mandaban a nosotros, porque las economías no eran muy bollantes, a pedir la orillica del Quijar. Pues, ¿en qué consistía? Pues íbamos a las casas de esos terratenientes que tenían muchas tierras y tenían mucha producción de frutales y de patatas, boniato, y nos mandaban a pedirle para que nos dieran cositas que podíamos también, para poder disfrutar nosotros de ellas. Y entonces no íbamos solos, íbamos en grupo, los niños, y llegábamos a las casas y ellos pues nos obsequiaban con los productos de temporada, de la fecha esa de noviembre. Tal eran dátiles, trozos de corona de pipas,
los moniatos en Murcia, moniatos, que luego se asaban y estaban riquísimos, níspolas, granadas, o sea, una serie de cosas que nosotros cuando llegamos a casa, pues las madres pues nos ponían unos moniatos a asar en el horno, que estaban dulces y riquísimos, las níspolas estaban más ácidas, pero por la noche empezábamos a comer la corona y sacarle las pipas, y así pasábamos el momento. Venimos pidiendo la orillica del Quijar, si no me lo das, te rompo el portal. Y algunos, que tenían más valor que nadie, pues decían, y si no me la das, me meo en el portal. La familia salía y nos preguntaban, nene, ¿pero tú de quién eres? Pues yo soy hijo del maestro. Ah, bueno, sí, pues fíjate, tu padre me dio tal, pues toma, ¿cómo están? Dale, toma, llévale también esto. Le decían a la hija, nena, sácale también unos dátiles. Nos agasajaban y nos traían pues los productos de aquella fecha de noviembre. Cosas y productos que muchos de nuestras familias pues no tenían, porque la tierra la utilizaban para otra cosa, para la alfalfa y para los animales, y para plantar patatas y otras cosas que eran necesarias para la casa en aquel tiempo. Entonces yo me quedaba precisamente en casa de mi tío, el que tenía el almacén de exportación de frutos, con su mujer, que era mi tía Carmen, una segunda madre para mí, que fue la mujer que más cuentos me ha contado y más historias de todo el mundo. Entonces ella, además de los cuentos y de los juegos que me inventaba para mí y todo eso, me explicó un día que en la huerta, bueno, tengo que decir que ella era de un barrio que se llama El Salar de Santa Cruz. Y allí había muchas tradiciones huertanas que se conservaban mucho más tiempo que aquí en los pueblos. Y me decía que cuando ella era una niña muy pequeña, iban por las casas de los vecinos pidiendo la hebrica del Quijar. Y ella decía la hebrilla del Quijar. Me enseñaba a decirlo así. Entonces nos explicaba lo que era y consistía simplemente en que por todos los santos, un día o dos antes, los niños normalmente y las niñas se dedicaban a pedir por las casas de los vecinos la hebriga del Quijar, que quería decir lo que sobraba en la casa. Y nos enseñó a mi prima menor y a mí. Mi prima menor era la hija menor de ella, de mi tía Carmen, a que fuésemos por las casas de los vecinos pidiendo la hebriga del Quijar. Bueno, pues los dos nos poníamos en camino, íbamos solamente lo pedíamos por la calle donde ellos vivían. Y íbamos de casa en casa, llamábamos a la puerta y cuando salían decíamos, pues venimos a pedir la hebriga del Quijar. Entonces nos daban pues un real, una perra gorda, una peseta. En las casas más pudientes nos daban, además de un duro, una rebanada de pan con moscón o con sobrasada, y así nos íbamos tan contentos. Volvíamos a la casa de mi tía y decía, ¿qué os han dado en la hebriga del Quijar? Pues tal, tía, nos han dado esto, lo otro, tal. Le enseñábamos todo lo que nos habían dado y se quedaba tan conforme y tan contenta de que hubiésemos practicado esa costumbre huertana que ya conocía. Salíamos por darle el gusto a mi tía y porque lo tomábamos como un juego. Entonces mi prima y yo íbamos casa por casa y en muchas casas nos daban dinero, pero en otras nos daban a lo mejor una manzana, una naranja, 2 o 3 níspolas, algunos dátiles. En algunas casas nos llegaban a dar una mazorca de maíz entera y así pues lo pasábamos muy bien, de tal modo que lo repetíamos todos los años, hasta que tuve desde los 5 hasta los 10 años estuvimos pidiendo la hebriga del Quijar, mi prima y yo. Yo creo que esa tradición empezaría en el siglo XIX, bien atrás del siglo XIX, o sea, al principio del siglo XIX.
porque mi tía ahora tendría 110 o 120 años. Y eso ya lo sabía ella cuando era pequeña, por tanto sus familiares lo sabían, sus padres y sus abuelos. Y a mí me lo enseñó en 1953 más o menos, cuando yo tenía 5 años o así, y perduró hasta que yo tuve unos 10 o 11 años. Hasta esa época estuve yo viviendo lo de la Hebrica del Quijar. Bueno, cuando pedíamos mi prima y yo la Hebrica del Quijar, mi tía siempre nos decía que fuésemos comedidos, educados con la gente y respetuosos, porque normalmente eran los vecinos de la calle con los que teníamos mucho trato. Pero luego cuando yo me juntaba con amigos que no eran de la misma calle, entonces me contaban cómo la pedían ellos. Y muchos decían, venimos a pedir la Hebrica del Quijar y si no me la das, nos meamos en el portal. O también, si no me la das, te rompo el portal. Bajaban a la huerta porque en las casas de huerta siempre ha habido más viandas, más cosas para comer que en los pueblos. La razón estaba en que tenían todo su trozo de huerto y cultivaban verduras, cultivaban maíz, cultivaban naranjas, manzanas. O sea, truco o trato, o me das algo o te hago una trastada. Y lo otro de decir, o me das algo o te rompo el portal, hay una relación muy grande. Yo estaba a punto de jubilarme cuando la costumbre de Halloween. Y sin embargo, lo de la Hebrica del Quijar, yo lo conozco muchísimos años antes por mi tía, por sus antecesores y por los antecesores de sus antecesores. José Muñoz Martínez, cura párroco de Algeciras, Murcia. Romance panocho de su libro Jarmines y Alarises, recordando una antigua costumbre de la huerta de Murcia. La Hebrica del Quijar. Desde hace ya muchos años, según contaba mi abuela, por aquí en los caseríos que hay estos ríos por la huerta, existía una costumbre que ahora está casi muerta, la de la Hebrica del Quijar, que era simpática y tierna, en la que algunos zagales, con capacique a sus cestas, recorrían el partido pidiendo de puerta en puerta calabazate y higos secos. Lo hacían de tal manera que cada familia les daba lo que había en la vivienda: panizos, pacetozones, coronas, níspolas, perras. Y los zagales contentos corrían por todas las sendas, saltaban los escorriores y abajo de las moreras todos hacían el recuento de lo que había en la cesta. Era el día de Todos Santos cuando hacían su pedimenta. Luego, al final, en su casa, encimica de una mesa, ponían lo recogido, los moniatos para la cena, el panizo para tostones, las níspolas a una cera para que se pusieran blandas y la cuenta de las perras para 2 cuartillos de vino del ventorrillo del Perla. Yo también pedí la Hebrica los años de mi inocencia. Recorrí muchos carriles, salté brazales a tientas, llevando mi capacique a colgar de la mano izquierda. Y aunque no necesité el fruto de aquella ofrenda, con abusiones yo fui corriendo por toda la huerta, pidiendo de casa en casa la Hebrica de referencia. Al cabo de muchos años, cuando la vida nos deja tan flojuchos y tan blandos que parecemos moscaretas, os traigo yo estos relatos para que la gente moderna tenga noticia segura de lo que había en la huerta en tiempos que ya están lejos, como si fueran leyendas. Paz, honradez, armonía y unas costumbres tan bellas que endulzaban los pesares
y nos quitaban las penas. Aquella hebrica El Quijal que recogí por las puertas engrandeció mi cariño, me encarriló la conciencia, me hizo fijarme en el prove y ver en él mis miserias.